Buenos días. ¿Se pueden saludar? Toma. Los botes, este lo guardan ahí en el... Sean bienvenidos todos en esta preciosa mañana de y hoy día vamos a entrar en una sección de Lucas y de la enseñanza de Jesús que tiene que ver un poco con lo que vamos a comenzar el jueves, con una serie de profecías. Y es interesante el poder ver qué es lo que el Señor dice con respecto a ciertos tópicos, porque al final ese es nuestro estándar, esa es nuestra norma. Lo que digan los demás, lo que digan las denominaciones, lo que enseñan las demás personas o las demás denominaciones, está bien, pero hay que ver qué es lo que enseñó Jesús y qué es lo que la Biblia en general enseña. Y una de las cosas que nosotros podemos ver por medio de las Escrituras cuando estudiamos no solamente una parte de la Biblia o no solamente un tema de la Biblia, sino que vamos a través de toda la Biblia, vemos que el porcentaje de casi un 30% profético que está en este libro lo hace un libro que es interesante. Mucho de lo que vamos a mirar ahora se ha cumplido. Entonces, la pregunta para nosotros es, si se ha cumplido lo que el Señor dijo que iba a cumplirse y que iba a ocurrir, ¿cuál es la dificultad para que se cumpla lo que el Señor dijo que se iba a cumplir todavía en el futuro? ¿Por qué no lo creemos? ¿O por qué la iglesia no lo cree? ¿Por qué la iglesia no lo enseña? Porque hoy día hay una carencia, porque este tema de la profecía para muchos no es muy relevante. Hable de temas relevantes, hable del tema de sentirse bien, hable de temas de la prosperidad, hable de temas de el yo interior y ese tipo de cosas. Pero cuando enseñamos la Biblia podemos ver que el Señor habla de todos los temas. Y en esta mañana aquí, en esta sección, vamos a mirar en el capítulo 21 de Lucas. Capítulo 21 de Lucas. Siempre es importante traer su Biblia. Ahora, si no trajo su Biblia por aquello, aquí tenemos Biblias disponibles para que usted pueda leer y también, si trajo su Biblia, la pueda marcar, en la que le facilitamos aquí, no. Ahora, si no tiene Biblia, se la puede llevar, la que le vamos a pasar, si no tiene Biblia. ¿Ya? Ahora, si tiene Biblia, pero no la quiere traer porque le hace, no sé, no le combina con los zapatos o con la camisa que trae, bueno, ya es otro problema. ¿Ya? Lo importante es que usted pueda venir y traer su Biblia y pueda marcar y pueda ver, porque hoy día vamos a comparar. Hoy día vamos a comparar en dos pasajes que tenemos de profecía que nos van a ayudar a entender un poquito más en el contexto en el que estamos. Recuérdense, el capítulo 21, el Señor Jesús, aquí ya está en la última semana, estamos en martes, probablemente miércoles, pero parece que es martes de la fiesta de la semana de que viene la Pascua, ya pronto está la Pascua. Marcos nos dice 2 días faltaban para la Pascua, ¿ya? 2 días faltaban para la Pascua. Entonces aquí nosotros ya hemos visto todo lo que el Señor Jesús ha enseñado. Recuerden, estamos aquí mirando que Jesús ha sido cuestionado, ha sido examinado por estos líderes religiosos, donde le han hecho preguntas a Jesús, Él los ha respondido todas, pero también hemos visto que Jesús les hizo la pregunta y guardaron silencio. ¿Se acuerdan de quién es el Hijo, el Mesías? Cuando Jesús preguntó ahí.
Y también miramos un poco acerca de esta mujer, ¿ya?, que dio estas dos blancas, pero antes el Señor Jesús les advierte a las personas y les dice a sus discípulos: cuídense de los fariseos, cuídate de los escribas y fariseos, tengan cuidado de ellos, porque ellos tienen una apariencia de piedad, una apariencia de un conocimiento profundo de la Biblia, pero en realidad no entienden las verdades que realmente transforman el corazón de la gente. Y la verdad que transforma el corazón de la gente es conocer quién es Jesús. Eso es lo que transforma. Todas las demás cosas, si es de corbata, si es parado, si es con himno, si es con guitarra, si es con caja, si es sin batería, eso no transforma a nadie. No cambia a nadie, ni lo hace mejor a nadie. Lo que realmente cambia la vida de las personas es saber quién es Jesús, recibir a Jesús, conocer a Jesús y vivir lo que Jesús enseña, cómo debemos vivir. Eso es. Y el Señor les hizo esta pregunta a ellos, y ellos quedaron en silencio. Pero aquí ahora, después de mirar, el Señor va a comenzar con este discurso profético, que es provocado producto de una pregunta que sale de medio de la multitud. Fíjense aquí, en el capítulo 21, en el versículo 5, el pasaje paralelo a este, o los pasajes paralelos a esta porción, es Mateo 24 y Marcos 13, pero no son iguales, no son los mismos, sino que vamos a ver que este discurso de Lucas es antes del de Mateo 24. Vamos a mirar eso. El Mateo 24 es una extensión un poco más profunda de lo que Jesús va a enseñar aquí en Lucas, con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Aquí Jesús está todavía en el templo. Versículo 37 del capítulo 21 de Lucas nos dice eso, y vamos a mirar, y vamos a comparar eso en esta mañana. Entonces fíjense aquí, dice en el versículo 5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, esto fue un golpe tremendo para los judíos, porque el templo pasó a ser más importante que Dios mismo para ellos. Podía usted decir cualquier cosa, pero cuidado con decir algo en contra del templo, porque para ellos era blasfemia. El Señor dice, nada de lo que está aquí, y no estamos hablando de que son bloques de 20 por 20. Estamos hablando de piedras de 13 metros por 3 metros, ¿ya?, de largo, de ancho, un grosor increíble. Y el Señor dice, nada va a quedar en pie, nada. Y vamos a ver si eso se cumplió, porque si eso se cumplió, entonces usted tiene certeza de que lo demás se va a cumplir. Entonces dice, las señales, ellos le preguntan, y fíjense, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal? Ellos preguntan por una señal, no por las señales. No dicen cuáles son las señales, no, aquí dice señal singular. Habrá cuando estas cosas estén para suceder. Entonces estamos frente aquí al lugar más sagrado para los judíos, el templo. En el libro de Mateo nos dice que ellos iban caminando y los discípulos dicen, mira Jesús, este templo, wow, y todos quedaron así, era increíble, que brillaba cuando se podía ver desde el Monte de los Olivos. Era algo increíble. Y el Señor les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora, hubieron 2 templos antes de este. El primer templo es el que hizo Salomón, ¿ya?, que era un templo pequeño en comparación a este. El segundo templo fue el templo que Esdras, después del cautiverio, volvieron y levantaron, y que aún era más modesto que el de Salomón. Pero iba a ser más grande, dijo el Señor. Entonces ellos tenían a este templo aquí. Ahora, ¿por qué
El templo para ellos era importante, el Señor se los dio, le dijo aquí va a estar la presencia, pero si ustedes se mantienen fieles, si guardan mi ley, si viven de acuerdo a lo que yo les doy, a mis ordenanzas, esto va a permanecer. Pero producto de los reyes que llevaron al pueblo, los sacerdotes, muchos de ellos corruptos y profetas corruptos, llevaron al pueblo hacia la idolatría, esto fue destruido. El primer templo fue destruido por el imperio babilónico en el año 586-587. Fue destruido, ¿ya?, por Nabucodonosor y sus ejércitos. Ahora, ellos habían tomado se habían tomado de este templo y lo veían como algo tan increíble, tan grande, que decían, mientras este templo esté aquí, nada nos va a pasar. Y eso es lo que los profetas falsos le decían a ellos. Pero su corazón no estaba correcto, porque estaban poniendo su esperanza en un edificio y no en Dios. Y eso nos puede ocurrir también a nosotros, a cada uno de nosotros. Si estamos poniendo la esperanza en algo o en alguien y no en el Señor Jesucristo. En el libro de Esdras, en el capítulo 6, nos dice ahí que el rey Ciro les dio a ellos permiso para que volvieran otra vez con Zorobabel y Esdras a reedificar el templo. Ese es el segundo templo, después del cautiverio. Ellos reconstruyeron ese templo. Se puede leer la historia, puede ver en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras especialmente, puede ver eso. Y puede mirar cómo ellos construyeron, pero cómo se detuvieron y cómo Dios tuvo que enviar profetas para que ellos, ¿ya?, para que ellos volvieran a construir. Dice, el templo está ahí tirado, pero ustedes están construyendo sus propias vidas, sus propias casas. Y se supone que vinieron a construir el templo, pero ustedes lo dejaron. Y ahí estuvo por 20 años. Así es. Hasta que Dios levantó otra vez un espíritu en ellos para que vinieran y construyeran el templo. Llegó a ser tan importante que era la costumbre, según Mateo 23:16, que la gente juraba por el templo. Lo reverenciaban de una manera increíble, ¿no? También en Hechos 6:13 nos dice que cualquier persona que hablara en contra del templo, los sacerdotes lo consideraban como una blasfemia. Una blasfemia. Ahora, ¿qué ocurrió? Ese templo era pequeño y vamos a mirar que hay, por eso algunos le llaman el tercer templo, que es el que construyó Herodes, que comenzó a construir. Herodes comenzó a reinar en el 37 antes de Cristo. Y desde el 19 antes de Cristo comenzó la construcción. Lo que hizo fue demoler mucho del templo antiguo y levantó todo. Por ejemplo, el muro de los lamentos que usted ve donde van a llorar son los muros de contención que él hizo. Porque agrandó, eran 500 metros de templo por 300 metros. Era mucho, mucho más grande que el templo original. Y se dio el trabajo con sus recursos, entre comillas sus recursos, ¿ya?, para construir este templo. Dijo que lo iba a hacer la obra más grande y magnífica para que los romanos quedaran con la boca abierta. Y de hecho lo logró. De hecho lo logró. Entonces este templo sobrepasó la belleza del de Salomón y sobre la de Esdras. Era algo increíble. Llevaron gente. Se demoraron en levantar la parte más grande del templo 9 años. Pero el templo siguió en construcción desde el año 19 hasta el año 63 después de Cristo. Lo terminaron, según ellos, ya Herodes Grande había muerto, lo terminaron y 8 años después o 7 años después fue destruido. Y de esto es lo que Jesús está hablando aquí. De esa destrucción que va a ocurrir 37 años a futuro. Entonces ellos tomaban este templo y decían, wow, esto es un edificio magnífico, increíble. Y de hecho los romanos, ellos no querían destruir el templo. No querían destruirlo. Pero fue destruido y parte de esa piedra está en el Arco del Triunfo en Roma. Cuando ellos destruyeron ese templo.
Ahí. Entonces aquí esta gente se jactaba de todo esto, de esta tremenda construcción. Fíjense, las piedras eran de 10 metros por 3 metros por 5 metros de espesor, más o menos. Entonces, todos decían que Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, ¿verdad?, que él había exagerado el asunto, pero se encontraron piedras de ese tamaño, increíble, que fueron traídas. Diseñó todo, Herodes mandó a cortar piedras también y comenzó a traer. 9,000 personas, casi 10,000 personas trabajaron en eso, para levantar ese templo. Entonces aquí están ellos, diciendo, uy Señor, mira este templo, qué bello, qué lindo, este es el que construyó. ¿Ya? Herodes el Grande, que comenzó a construir, y el Señor les dice, no va a quedar. Fíjese, el versículo 6 le dice, en cuanto a estas cosas, que veis, ¿se acuerdan ustedes cuando se cayeron las torres gemelas? Bueno, no se cayeron, las botaron. O sea, era algo increíble, era algo de que nadie podía pensar, que fueran destruidas. Bueno, esto era lo mismo. O sea, era impensable que ocurriera un hecho de que fuera a desmantelar este templo, piedra por piedra. Era impensable. Solamente alguien enfermo a lo mejor diría, ah, sí, a lo mejor este está de aquí. Pero el Señor Jesús les va a decir a ellos que no va a quedar ninguna piedra sobre piedra. Y vamos a ver que así quedó. De hecho, es más, tan literal es que no se sabe exactamente el lugar en donde estaba el lugar santísimo. Si hoy día ve la emplanada, no se sabe porque no quedó piedra sobre piedra. Ahora sí, por excavaciones que han hecho. Pero antes de mirar no se sabía. Entonces el Señor dice aquí, en cuanto a estas cosas que veis, entonces acuérdense, el cristiano no anda por lo que ve, ni por lo que siente. Ay, ahí veo, y ahí me siento bien. ¿Ya? I feel good. Me siento bien y ahí estoy en ese lugar y aquí quiero estar. Pero cuando no me siento bien, me voy. Y eso va a ocurrir toda su vida. Usted va a andar corriendo de aquí para allá, buscando hasta donde se sienta bien. Y siempre va a haber algo o alguien que lo va a veces sentir incómodo. ¿Ya? O no le gustó eso, no le gustó aquello. Y mucha gente anda por eso. Entonces Jesús dice, vea, miren lo que ustedes están mirando aquí, pero vienen días en que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Ninguna. 37 años y medio después, esto se cumplió por el general Tito. Vino con la 10ª legión y sitió Jerusalén, que era la práctica que ellos tenían. Y destruyeron todo. Ellos vinieron de esta legión y destruyeron todo. Pero estuvieron ahí por años. Por años. ¿Cuál era la orden? Tito dijo, entremos, matemos a todos. De hecho mataron a todos. Se dice que murió más de 1.100.000 personas. Ahí. Y el crematorio más grande fue hecho en el templo. Porque muchos se escondieron en ese lugar pensando que ahí nunca iban a entrar. Porque era algo impensable. Lo quemaron. Y ahí murieron. Y Tito dio la orden, dijo ahí, entren, maten a todos, pero no destruyan nada. No destruyan los edificios. César le dice, literalmente, no destruyan, déjenlo en pie. O sea, imagínate, era la orden de César, era la orden del general, que luego va a ser emperador también. Que no destruyeran, pero Dios había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra. Por más que el hombre trate de irse en contra de Dios, la palabra de Dios se va a cumplir. Y así es como va a ocurrir. Entonces los romanos sitiaron este asunto aquí. Y un romano borracho que quería sacar con un asunto de fuego, comenzó y le prendió fuego al asunto. Y eso comenzó a arder de una manera increíble. Tanto así que el oro que tenían las paredes con las que Herodes forró todo eso, comenzó a derretirse. Y por eso se fue ese oro entre las piedras. Entonces ya Tito dijo, ya esto se derribó, entonces ahora sí ya
a buscar. Y comenzaron a sacar. Imagínense ustedes, piedras de este tamaño. Darse el trabajo. ¿Por qué? Porque había mucho oro ahí. Y los hombres dijeron, estos no van a venir, y se encerraron en el lugar más seguro, más fuerte, que era el templo. Y fue destruido. Quemados ahí. Quemados ahí. Y mataron al resto. Y a los que no mataron, los enviaron cautivos. Los vendieron como esclavos. Y la prohibición de volver a Jerusalén. Ningún judío podía volver otra vez a Jerusalén. No podían. ¿Ya? Y esto es lo que el Señor está diciendo aquí. En contra de la orden de César, en contra de la orden de Tito, el templo fue destruido. ¿Qué te indica eso a ti? Que la palabra de Dios es verdad. Entonces la gente le preguntó al Señor, le hace la pregunta aquí, la pregunta del millón. ¿Ya? Señor, Maestro, ¿cuándo? Versículo 7, ¿será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y nota aquí importante. Y aquí es donde la gente a veces se confunde. Se confunde con Mateo 24. Y yo creo que en esta mañana nosotros miremos que hay diferencia entre estos dos pasajes, que hablan de eventos. Sí, hay coincidencia en mucho, pero Mateo está más enfocado hacia adelante, hacia un futuro todavía. Lucas está enfocado hacia adelante también, pero algo más cercano, 37 años. Luego va a hablar un poco también, y eso es el estudio de la próxima semana, de la segunda venida. Pero aquí en esta porción, Lucas, ¿ya?, está hablando de este tiempo en donde Jerusalén iba a ser destruida. Ahora, Jerusalén siempre ha sido de Israel. Los árabes nunca han tenido parte, los palestinos nunca han tenido parte. En el libro de Nehemías, si quieren buscar ahí, Nehemías, el capítulo 2 de Nehemías, podemos leer ahí, cuando ellos volvieron a construir los muros, vean lo que dice capítulo 2, versículo 20. Y en respuesta les dije, Nehemías, el Dios de los cielos, Él nos prospera y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿A quiénes les está diciendo esto? Lea el versículo 19. Porque oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, Gesén. ¿Qué dice ahí que es Gesén? El árabe, dice, haciendo escarnio de nosotros, y nos despreciaron diciendo, ¿quién son estos que hacéis? ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Y qué dice Nehemías? Ustedes árabes no tienen parte y nunca han tenido parte en esta ciudad, que es la ciudad de Jerusalén. Pero hasta el día de hoy día se pelea. Cualquier tratado de paz que se quiera hacer ahí en Israel con los palestinos, ¿ya? Ellos, los palestinos, quieren Jerusalén porque dice que fue su capital. Ya vemos, eso no fue así. ¿Ya? No fue así. Estamos hablando de Nehemías. Estamos hablando de casi 2500 años atrás. Imagínense. Y ellos dicen, es nuestra propiedad. Y eso yo creo que es algo que debemos tener muy, muy claro. Y como es de propiedad de Israel, el Señor se la dio a ellos, el Señor hace lo que Él quiere. Y cuando los hombres no cumplen lo que Él les ha dicho que deben hacer, entonces el Señor trae juicio. Y esto es lo que Él va a traer aquí. Juicio sobre Jerusalén, sobre los habitantes. Y lo más tremendo es que va a destruir el templo. Porque para ellos era lo más importante. ¿Cuál es la diferencia entre Mateo 24 y Lucas 21? El versículo 37 del capítulo 21 de Lucas, si usted está notando ahí, nos dice que Jesús está todavía en el monte, ahí, del templo, es donde Él está.
Dice, y enseñaba en el día en el templo. El Señor estaba hablando ahí, en el monte del templo, en el templo, no en el monte de los olivos. Hay algunos que tienen Biblias de profecía, de Scofield o de otros, y dice, aquí dice el sermón del monte de los olivos. No es correcto. El Señor aquí está en el templo hablando y la gente escuchando. Ahora, en Mateo 24, el versículo 3, nos dice que estando él sentado en el monte de los olivos, ¿ves que hay una diferencia? Entonces, ¿qué va a hacer Jesús en esa porción de Mateo 24 que vamos a estudiar cuando comencemos nuestra serie de profecía el jueves? El Señor Jesús va a extender mucho más y va a dar mucho más información. Entonces, Mateo, Marcos nos dicen Jesús en el monte de los olivos. Lucas nos dice Jesús está en el templo. Y el Señor es donde les habla a ellos aquí. También nos dice aquí que la audiencia es diferente. Allí hay gente en la multitud todavía en Lucas 21. En Mateo 24 son sus discípulos que vienen en privado y le preguntan al Señor. Pedro y su grupo vienen donde el Señor. Y el Señor les responde. Y la clave es importante aquí. Ahí está el Señor explicando más a fondo lo que Él había dicho cuando estaba en el templo. Señor, ¿cómo es eso? Y de hecho, la pregunta que hacen en Mateo 24 al Señor está respondida aquí en Lucas, del versículo 20 al 24. Esa es la respuesta a esa pregunta, una de las preguntas que está ahí en Mateo 24. De la señal. ¿Cuál es la señal? Cuando ustedes vean la ciudad rodeada. Entonces sepan que ya viene el juicio. Entonces vemos esta diferencia. Esta diferencia. Ahora, en Mateo 24, verso 3, las preguntas son estas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Fíjense, es otra cosa. Y del final del siglo. ¿Cuándo serán estas cosas? Respuesta. Lucas 21, versículos del 20 a 24. Ahí está. Esa respuesta a esa pregunta. El Señor responde eso. Señor, queremos que nos des una respuesta mucho más extensa, y es lo que Él les dice. Fíjense, si ustedes están ahí en Lucas 21, versículo 20, dice esto: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando Jesús llora sobre Jerusalén, 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 cuando llora por Jerusalén, Él sabía lo que venía. Bueno, esto es lo que iba a venir. Cuando ellos vean esto, dice, la destrucción ha llegado, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Su sangre caiga sobre nosotros. ¿Se acuerdan? El Señor les va a dar a ellos lo que pidieron. Cuando tú rechazas al Mesías, si te mantienes en esto, si tú rechazas a Jesús, hay una consecuencia, hay una retribución. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lo que está aquí es para cumplirse. Si ha cumplido, gloria a Dios. Y lo que no, entonces se va a cumplir. ¿Ustedes creen que esto es literatura para que nosotros solamente leamos? No, aquí hay cosas que se van a cumplir. Y hay cosas que se han cumplido aquí. Fíjate, el método de guerra de los romanos, llegar, y es exactamente como lo está escribiendo. Dice, cuando vean la ciudad rodeada. Y es lo que hacían, la sitiaban. Y podía durar meses, meses y meses, hasta años. Y levantaban terraplenes para ir llegando a los muros. Eso es lo que hicieron en Masada. Y todavía usted los puede ver. Cuando va a Masada, mira, y todavía quedan ahí bastiones de lo que ocurrió. De aquellos que huyeron hacia ese lugar pensando que ahí iban a estar seguros, y terminó en un suicidio de casi 1000 judíos. Porque dijeron ellos que ellos no iban a morir a manos de un romano. Y echaron suerte y uno fue el último. Y todos se fueron matando. Imagínense. Retribución.
por haber rechazado al Mesías. Y cuando los romanos rodeaban algo, no había salida. Entonces Jesús está hablando de ese evento. Ahora, Mateo 24 está hablando de otro evento. ¿Y cuál es la diferencia? Si usted lee el versículo 15 de Mateo 24 y versículo 16, nos muestra ahí que el tiempo y la razón es diferente de la huida. No es por los ejércitos romanos. Fíjate, dice aquí, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es diferente. Aquí el evento es diferente. La abominación desoladora, que también la vamos a estudiar en Daniel capítulo 9. Ahí está, las 70 semanas de Daniel. Esto pone este evento en el medio de la tribulación, de Mateo 24. Entonces aquí hay una diferencia. Son eventos diferentes. Sí hay ciertas similitudes, pero hay que ver. Por tanto, cuando ustedes vean el lugar santo, la abominación desoladora, ¿cuándo ha ocurrido eso? No, los romanos vinieron y destruyeron el templo. Unos dicen que fue en el templo de Antíoco Epífanes, ¿ya? En la guerra de los macabeos. ¿Ustedes han oído hablar de los macabeos? ¿Ya? El libro que está en las Biblias católicas. Pero el templo seguía en pie. Y siguió en pie. Sí, él sacrificó un cerdo y los judíos lo rededicaron el 25 de diciembre, la fiesta de las luces. Los macabeos. Y lo mantuvieron. El Señor está diciendo aquí que va a haber una abominación de la que habló Daniel. Y el Señor dice, cuando venga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que hizo este rey no es el cumplimiento. Porque Jesús está hablando aquí no en pasado, está hablando en futuro. Cuando venga esta abominación. Lo otro fue un tipo de lo que iba a ocurrir. Entonces aquí vemos esta diferencia. Aquí. ¿Cuál es el resultado aquí? El resultado de Lucas 21, 24 nos dice que van a caer a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. 2000 años estuvieron vagando, dando vueltas y vueltas y vueltas por todas partes, sin un lugar, hasta 1948, cuando otra vez fueron reconocidos como nación. No perdieron su identidad. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces el resultado es diferente. Es totalmente diferente. En Mateo 24 nos manda hacia la tribulación. En versículo 21 dice que habrá tribulación como nunca antes. O sea, no ha habido tribulación, hermanos, como la que viene. No se compara. Y Jesús lo dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. O sea, todo lo que pasó a tiempo de Jesús, hacia atrás, no se compara a lo que viene, ni la habrá. O sea, va a ser algo increíble. Y si aquellos días no fueran acortados, el Señor dice que nadie sería salvo. Y aún, por causa de los escogidos, esos días van a ser acortados. Entonces, dos sermones diferentes. Por eso tenemos que ver dentro del contexto, siempre. Porque si no, lo podemos confundir. Entonces, Lucas, el énfasis es la invasión a Jerusalén por los romanos y destrucción del templo. Ese es el énfasis. Luego hay observaciones, sí, sobre la segunda venida, pero no es el énfasis. Mateo sí, segunda venida del Señor. Y ese es lo que vamos a ir estudiando aquí, cuando lleguemos al día jueves. Entonces, todos los jueves vamos a estar estudiando a partir de este jueves profecía. Vamos a empezar a hacer una introducción a la profecía, porque hoy día es algo que se ha dejado de lado. ¿Por qué debemos estudiar profecía? ¿No? De acuerdo a lo que está en las Escrituras. Entonces, fíjense, versículo 8 del Lucas 21. ¿Cuándo y qué señal? Es la pregunta.
El Señor va a responder. ¿Recuerda? Pregunta el versículo 7, versículo 8 al 11. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Mateo y Marcos, si usted está tomando nota, dicen lo mismo y advierten de este mismo peligro. Y el tiempo está cerca, mas no vayas en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Mateo y Marcos también dicen lo mismo. Por eso es bueno tener su propia Biblia, porque usted la puede marcar. Entonces les dijo, versículo 10, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo y Marcos también dicen esto. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces aquí están los eventos que el Señor dice. Eventos que van a traer la invasión, pero también, si uno mira proféticamente, puede ver que son eventos que pueden también traer la segunda venida del Señor. Acuérdense, las profecías tienen cumplimiento doble, algunas de ellas, a corto y a largo plazo. Por ejemplo, si usted lee Isaías 61, usted va a darse cuenta que ahí están las dos venidas de Jesús, en un mismo verso. ¿Se acuerdan cuando Jesús se paró a leer? En Lucas, cuando estudiamos Lucas 4, y leyó el libro, y se detuvo antes de que dijera, y viene el día ardiente, sino que solamente leyó, este es el año agradable, su primera venida, pero no leyó acerca de lo que venía después. Bueno, a veces profecías están así, un cumplimiento inmediato, cercano, y otro distante. Aquí, destrucción del templo, pero también nos puede llevar a eventos futuros que van a hacer o que van a ocurrir antes de que el Señor regrese. Pero aquí es año 70, el Señor está mirando, después de Cristo, la destrucción de Jerusalén. Flavio Josefo, el historiador judío, nos dice que hubo una tremenda agitación durante ese tiempo, una hambruna increíble. Hubieron eventos en el cielo. Porque a veces la gente dice, eso solo va a ser la segunda venida. No, si usted lee Flavio Josefo, usted se da cuenta de que hay eventos registrados, ¿ya?, de movimientos arriba, en los cielos. Hambre, pestilencia, guerras, conflictos. Tanto era así que se formaron grupos en Jerusalén, ¿ya?, que revisaban a las personas. Si usted se veía muy sano, ¿ya?, muy cachetoncito, rojito, es porque usted tenía comida. ¡Pum! Y entraban y saqueaban su casa. Las mamás se comían a sus hijos y guardaban su comida. Así era. Por eso cuando entraron los romanos, sencillamente ya eso era un lugar que era un cementerio. Ellos destruyeron todo. El hambre trae pestes, enfermedades. Hubo un cometa que se registra que pasó en ese tiempo. Hubieron muchas cosas extrañas en ese tiempo. Entonces no pienso, por eso la gente dice, eso va a ser en la tribulación. No, hubo y ya está registrado en la historia. Ahora, también Jesús dice que esto va a ocurrir cuando Él regrese por segunda vez. Pero ¿cuándo va a ser? ¿En qué parte? En Mateo 24. Extiende esta información. Guerras, terremotos, falsos maestros. Y muchas de estas cosas las hemos visto aumentar en estos últimos 50 años, como nunca antes. Como nunca antes. Entonces, están todos invitados para el jueves. Versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, ¿de qué cosas? Versículos 7 al 11. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. Fíjate lo que está diciendo el Señor. A veces lo que tienen la idea de un cristianismo de rosa, de pétalos de rosa, ¿ya? Pero el Señor dice otra cosa diferente.
Y la iglesia del primer siglo lo vivió. ¿Cuál es la diferencia ahorita? Fíjate. Y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas, y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes. Pablo, ¿no?, fue llevado ante reyes. Ante gobernadores, los discípulos, lea el libro de Hechos. Por causa de, no de que son locos, no de que hacen cosas extrañas, ¿no?, ni que porque se rebelan en contra del sistema, sino por causa de su nombre, dice, de mi nombre, por causa de Jesús, por causa de Él, no por otra cosa. No porque quieren hacer un agente de cambio en la sociedad y quieren hacer una revolución. No, porque siguen las enseñanzas de Jesús y viven como Jesús. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Fíjate, esta persecución va a llevar a la gente a que pueda dar testimonio, como nunca antes. Pero también esto va a limpiar la era. Cuando venga la persecución, como vino en ese tiempo, si llega a venir aquí, imagínate, mucha paja va a salir, pero va a quedar lo que realmente han creído en Cristo Jesús y tienen fe en Él. Entonces dice, y la promesa, esta es una promesa, a estas promesas dentro de este contexto, pero aquí está. Dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes de cómo habéis de responder en vuestras defensas. ¿Acuerda? No sé si a usted le ha pasado, alguien le hace una pregunta y si cómo responde, de repente, pum, le sale algo a usted. Y esos fueron mis estudios de Harvard, mis años de griego. No, es el Espíritu Santo, le recuerda un pasaje y le da el contexto y le da la respuesta. Y usted, yo creo que él queda con la boca abierta, pero yo quedo con la boca más abierta, ¿va? ¿Y de dónde salió eso? El Señor, por medio de su Espíritu Santo. Juan 14 al 16 es la obra que el Espíritu Santo va a hacer en este tiempo. Por eso creemos en la obra del Espíritu Santo, por eso creemos en los dones, que son para hoy. El Señor dice, hey, esto es, porque yo os daré palabra y sabiduría. Santiago 1:5, ¿quiere sabiduría? Pídala. La cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Cuándo ocurrió esto? Hechos 7. Esteban es un ejemplo. Lean Hechos 7 y vean que los judíos, los fariseos se ponían rojos. Pero ¿cómo este puede saber más que nosotros? Es el sermón más increíble que hay en el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta el tiempo de Cristo. Y dice ahí, no van a resistir. Más, fíjate, y ahí también esto es parte. ¿No? También esto es parte. Más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Otra vez. ¿Cuál es la razón del por qué los cristianos morían? Por Cristo. No era de otra forma. Pero aquí está la exhortación para consolarnos. A ellos, pero también a nosotros. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, usted va a morir físicamente, pero tenemos la promesa de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Mi cuerpo va a morir, sí, y lo van a quemar. De hecho, cuando usted lee la historia, ¿qué hacía Nerón? Dice que ponía a los cristianos en su patio, ahí donde él vivía, y los colgaba en un madero y les echaba brea y les prendía fuego. Y él pasaba desnudo cantando. Y eso lo ponían en Roma y en todos los lugares. Es lo que ellos hacían. Pero el Señor dice, el dolor es un momento, pero la gloria es eterna. ¿Cuánto nos pueden hacer sufrir en comparación a la gloria que tenemos? Pero, dice el versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pacientes. Entonces fíjense aquí, la persecución, lea usted el libro de Hechos, las mujeres están estudiando el libro de Hechos.
Y van a entrar a una persecución tremenda. De parte de los judíos, de parte de los romanos. Primero los judíos y luego los romanos van a venir. Uno de los perseguidores más grandes, Saulo, que luego fue Pablo, y Dios lo salvó. Se dice que en los primeros 3 siglos hubo más de 6 millones de mártires. En los primeros siglos. Entonces, Dios les está diciendo, Dios no dice que usted va a tener todo. No, dice aquí van a ser perseguidos por causa de su nombre. Pero eso va a ser una oportunidad para que usted dé testimonio de Él. ¿Se acuerdan los discípulos cuando salían golpeados? ¿Cómo salían? Ya no hablo más de esto. Sino dice que salían gozosos por haber sido tenidos por dignos, por sufrir por Cristo. Hoy día no, hoy día llueve y ya no voy. Hoy día alguien no me saludó y ya no quiero más. Son todos hipócritas. ¿Qué pasaría si hoy día, por venir acá, en vez de que tuviéramos las puertas abiertas, tuviéramos que estar calladitos porque puede entrar la policía? ¿Ah? O entrar grupos y quemar este lugar, como en los países donde está el Islam, donde las iglesias son quemadas con los cristianos adentro. Pero no es algo que el Señor nos dijo que iba a ocurrir. Y eso debe dar esperanza porque Él sabe. Pero no sabe solamente que vas a sufrir, pero también sabe el final. ¿Y el final cuál es? Es gloria. No más lágrimas, no más dolor, no más tristeza. Y aquí es lo que el Señor nos está diciendo. Fíjate, aquí dice, tu familia te va a odiar. Si eres cristiano, va a haber esto. Ahí en ese tiempo ellos hacían un funeral. Entonces la promesa del Señor es esta, hermano. Sufrirás y serás perseguido por causa de mí. ¿Cuál es la lección aquí? Primero, no eres inmune a toda la agonía que va a venir de parte del mundo a tu vida. No somos. Es que yo soy hijo de Dios. Sí, no importa. Vas a sufrir. Es parte aquí. No solo eso, sino como hijos de Dios vamos a sufrir a manos de este mundo que rechaza a Cristo. Por eso yo insisto que no tiene sentido tratar de que el mundo te acepte, porque el mundo no te va a aceptar a menos que niegues a Cristo. Si estás negando a Cristo y la verdad de Cristo, y si el mundo te está aceptando, entonces no eres cristiano. Por causa de su nombre. No por otra forma, no por otra razón. Entonces, como hijos de Dios, vamos a sufrir dolor espiritual. Porque la gente odia a Jesús. Si lo odiaron a Él, nos van a odiar a nosotros. O sea, hay gente que la única razón que tiene para odiarte es porque eres cristiano. Punto. No importa si tienes dinero, no importa si eres rico, no importa si blanco, negro, amarillo, azul, fucsia, si le vas al Saprissa o al Carmelita, no importa. ¿Eres cristiano? Te odio. Inmediatamente. Y esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Vamos a experimentar dolores que no entendemos. Señor, ¿por qué? Si yo soy tu hijo. Ahora es imposible entenderlo, pero va a llegar un día en donde vamos a estar seguros. Por eso el Señor dice aquí, pero, dice el versículo 18, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ódiame, mátame, destrúyeme, pero tengo vida eterna. No tema a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Este cuerpo lo pueden matar, lo pueden golpear, lo pueden destruir, pero el que está dentro del verdadero yo tiene vida eterna. Porque Él es nuestro pastor y como nuestro pastor Él nos da vida. Y mis ovejas me siguen y yo les doy vida eterna, porque yo soy la vida. Entonces, si sigues a Cristo, vas a sufrir persecución. No intentes ser aceptado, porque no vas a poder. Si realmente eres cristiano, si realmente eres
radical, porque hoy día se llama radical andar con una Biblia, o cantar la canción Yo que no sé, ¿ya? Un adorador, eso sí es radical. Levanta la mano, qué radical. No, radical es, el pecado es pecado. Y el único camino a Dios es Jesucristo. Y cuando dices eso, ahí te vas a dar cuenta. ¿Qué tan tolerantes son tus amigos o amigas cuando hablas de eso? Pero el Señor nos da la esperanza. Vuestra paciencia, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Otra versión dice, si se mantienen firmes, se salvarán. La salvación, y aquí habla de resistencia, paciencia, resistencia. Pero esta resistencia fuerte que nos lleva no a una espera pasiva, sino a una espera activa. Es paciente, ya estoy, pacientemente. No, activo. ¿Cuándo usted es más paciente? Fíjate el contexto en el que está esta paciencia. Cuando sean perseguidos, cuando los quieran matar, cuando su familia los odie, cuando esto y esto y esto y esto. Aquí el Señor dice, aquí es donde se prueba la paciencia. La paciencia no se prueba con los niños de la escuela dominical. Yo pensé que ese era así y el Señor me la probó increíblemente, muchos años. ¿Ya? Pero no es así, aquí es. Cuando usted no tiene ningún problema, gloria a Dios. Pero cuando usted tiene problemas, entonces el asunto cambia. El Señor dice, paciente, la liberación viene. Estén firmes. Permanezcan. ¿Ya? No es que usted se está ganando la salvación. Aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de perseverar en lo que ya tiene. Juan 15, el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, persevere. No se da por hecho que usted ha sido creyente, ha recibido a Cristo Jesús y eso quiere decir que usted va a perseverar. No, se dice, debe ser intencional. Y por eso nos da el Espíritu Santo, que nos trae convicción, nos da poder, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Esta fe, ¿ya? Hasta la muerte, hasta el final. Cuando usted diga, ya he acabado la carrera, quíteme la cabeza porque ya me espera la corona del cielo. ¿Y qué hace? El Señor dice que Él guardará en completa paz aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. Isaías 26:3. Tome eso como una promesa. ¿Y sabe por qué los guardan en infinita paz y con una paz increíble? Porque han confiado en Él. Entonces el Señor les dice, esto es lo que va a ocurrir. Mantenga su corazón tranquilo. 3 cosas más que quiero mirar para terminar. Primero, fíjese las advertencias que nos hace aquí el Señor en esta sección. Versículo 8. Primero nos dice aquí, cuidado porque pueden ser engañados. Mirad que no seáis engañados. Conoce lo que crees. ¿Ya? Que no te timen, que no te engañen. Que no te agarren un versiculito por aquí y otro por acá y te digan, no, esto es. No, que no te timen. Maestros falsos, falsas enseñanzas, falsos conceptos. ¿Y en dónde es más fácil a veces? Cuando usted está en adversidad. Porque usted está buscando respuesta, usted quiere ayuda. Yo te ofrezco. Frota esta lamparita o esta agüita del río Jordán que traje. Imagina yo aquí con una botella vendiendo agua del Jordán. Con todo el agua que se han llevado del Jordán, ya el Jordán no debería tener agua. Entonces, si no es de allá, entonces pregúntese de dónde es. ¿Virilla puede ser? Así que se la tomó, cuidado, hepatitis. El Señor dice, cuidado. El problema es cuando la gente rechaza a Jesús. Cuando la gente rechaza a Jesús como su Señor, como su Salvador, siempre van a terminar siguiendo a un falso maestro. Siempre. Y el Señor dice, cuidado. Rechazar la verdad te hace vulnerable al engaño. Cree la verdad, vive la verdad, aprende la verdad. Porque eres la verdad. Entonces tengo que aprender de él. Segundo, no tengan miedo, dice, cuando
Oiga, de guerras y de esto y de acá, el versículo 9, no os alarméis, no te asustes. ¿Cuál es el mayor enemigo de tu fe? El miedo. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? No temas. Yo soy tu Dios, yo soy tu Shaddai, yo soy el pecho en donde tú puedes refugiarte. Ese es tu Dios. Puedes confiar en Él. Entonces, no temas. Esta adversidad, no temas. Indirectamente, la tercera, versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, no te preocupes. No te preocupes. A veces la gente se preocupa por la persecución. Pregúntate esto. Si ahorita viniera persecución, ¿estarías parado firme y te mantendrías firme? ¿O qué ocurriría? Y el Señor le dice, hey, va a venir esto, pero no te preocupes. Hay un libro de los mártires, se llama el libro de los mártires, de John Fox. Y lo pueden conseguir. Es un tremendo libro que narra la historia desde la primera iglesia, de los primeros creyentes, cómo murieron por Cristo. Y cuando uno lee eso, dice, wow. Claro, yo no estoy diciendo que usted vaya y se vaya a entregar ahí a los musulmanes para que lo quemen. Pero cuando llegue ese momento, si es que Dios te manda a ese lugar, Él te va a dar la fuerza. Él te va a dar el poder. Él va a darte lo que tú necesitas para ese momento. Siempre Dios nos da la habilidad, el poder para salir de esa situación. Cual sea, persecución, lo que venga aquí. La persecución, ¿qué debe producir en nosotros? Testimonio. Un testimonio radical al mundo. Es lo que debe producir. Audacia para los creyentes de ir y predicar a Cristo en tiempos de persecución. Entonces el Señor les dice, cuando ustedes vean Jerusalén rodeada por los romanos, y esa es la señal, ustedes entonces huyan ahí. La venganza, el juicio de Dios viene por rechazar a Jesús. Hasta, dice, versículo 24, que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles se refiere al tiempo en que el Señor Jesús, se refiere a este tiempo del dominio de los gentiles sobre Jerusalén. Esto comenzó en el 607 antes de Cristo. De ahí en adelante Jerusalén ha estado bajo el imperio o los diferentes imperios gentiles. En el año 48 volvieron y se dividió la ciudad en repartición. No tenían todo el control. En la guerra de los 6 días, en el año 67, 1967, ¿ya? En el siglo pasado, ellos recuperaron Jerusalén. Entonces, para algunos dicen que el tiempo de los gentiles terminó en ese día, en ese tiempo, en julio o de 1967, en esa guerra. Y hay otros que dicen que todavía hay presencia gentil en Jerusalén y todavía estamos en ese tiempo. Pero el tiempo de los gentiles tiene que ver con Israel, no con nosotros. ¿Qué es lo que tiene que ver con nosotros? ¿Ah? ¿Qué es lo que tiene que ver con nosotros? Plenitud de los gentiles. Romanos 11, 25. Cuando se cumpla, dice, cuando se llene el número de aquellas personas, ¿ya?, que han creído en Él. Fíjate, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignore este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud de los gentiles y tiempo de los gentiles son dos cosas diferentes, no debemos confundirlas. Entonces, plenitud tiene que ver con el cuerpo de Cristo, su novia. ¿Cuándo va a hacer eso?
Cuando el último hombre, mujer, joven, niño, adulto, anciano, que sea, no sé, reciba a Jesús y el Señor diga número completo, porque eso habla plenitud, su novia completa. Entonces, es la plenitud y nos vamos con el Señor. Nos vamos con el Señor. ¿Nos gustaría saber usted quién sería el último? Señor, dime. ¿En qué país por último, Señor, para saber? Y el tiempo de los gentiles es la dominación de los gentiles sobre Jerusalén. Entonces algunos dicen que ya paró en el 67 y estamos en un periodo como de gracia. Pero ¿qué es lo que sigue al tiempo de los gentiles? La plenitud de los gentiles. No puede haber plenitud de los gentiles si primero no hay tiempo de los gentiles. Tiene que llegar primero fin del tiempo de los gentiles. O sea, el dominio de gentiles o de personas en Jerusalén. Y cuando eso ocurra, entonces después, y no quiere decir ya mañana. No, ya eso pasó, entonces en cualquier momento puede pasar plenitud de los gentiles. Entonces el Señor Jesús les dice aquí a ellos, esto es lo que va a ocurrir por rechazar. Esto es lo que viene. Ese templo ya no va a estar. Imagínate, más de 2000 años y ahí no ha habido templo. Y los judíos tienen la esperanza de que va a ser reconstruido. Y el anticristo los va a engañar, porque les va a construir el templo a ellos. Pero no todavía. ¿Cuándo? Venga el jueves. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que tú no nos hiciste promesas, Señor, que no puedas cumplir. Pero también nos dijiste lo que iba a ocurrir en medio de nuestro caminar. Y a lo mejor quizás no hemos vivido ni experimentado lo que estos hombres o muchos